Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Laiden Suárez Foster. La doctora Suárez Foster es cardióloga, electrofisióloga, intervencionista, a quien le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias, doctora. El placer es de nosotros, porque no nos cabe la menor duda de que quedaremos debidamente edificado con tantas inquietudes que hay sobre sus especialidades, especialmente la electrofisiología. ¿De acuerdo? Pues vamos de una vez a arrancar, doctora. El electrofisiólogo, cardiólogo, intervencionista. La primera pregunta, doctora. ¿Puede el cardiólogo, electrofisiólogo, ser el médico como cardiólogo de cabecera de un paciente que padezca o tenga un marcapaso colocado? Sí, claro que sí. En primer lugar, yo soy cardióloga clínica porque para hacer alguna subespecialidad, uno debe de hacer 3 años de cardiología clínica. Eso me avala como una cardióloga clínica que maneja em, hipertensión, problemas de colesterol. Después de eso, yo decidí hacer 2 años y especializarme en el área de la electrofisiología, que no es más la especialidad que se encarga del sistema eléctrico del corazón. Nosotros somos especialistas en arritmias y somos especialistas en dispositivos intracardíacos como los marcapasos. Quiere decir que lo adecuado, lo correcto es que la persona que tenga colocado un marcapasos sea seguido por el electrofisiólogo, que es el especialista del área. Eso es así, doctora, y tenemos que, siendo primariamente cardiólogo clínico, que esa es realmente la profesión primaria. Luego se hacen las diferentes eh, especialidades. El cardiólogo clínico ordena, indica estudios. Si en un estudio del cardiólogo clínico se determina con un ecocardiograma, un estudio de electrocardiograma o de lo que fuere, problemas de arritmia, problemas cardíacos a nivel de la electricidad del corazón, este cardiólogo clínico refiere al electrofisiólogo o si es electrofisiólogo, también toma las medidas, las indicaciones pertinentes. Así es. Normalmente nosotros somos un soporte de apoyo. Hay arritmias que las puede manejar perfectamente bien el cardiólogo clínico, pero ya la mayoría de los problemas eléctricos, pues nos corresponde a nosotros. En el área de las arritmias, más del 90% de las arritmias pueden ser curadas a través de procedimientos que solamente hacemos nosotros. Y el cardiólogo clínico nos refiere al paciente, nosotros hacemos los procedimientos del lugar y el paciente pues retorna a su seguimiento cardiovascular con su médico de base. Si el diagnóstico es para el implante de un dispositivo como un marcapaso, ellos nos refieren al paciente. Una vez identificado el problema, nosotros colocamos el marcapaso, el paciente vuelve a su cardiólogo clínico para su seguimiento cardiovascular y van a nuestra consulta 2 veces al año para revisión del dispositivo. Así es que funciona, es una simbiosis laboral importante porque somos un área tan específica, tan especializada. Muchas veces yo tengo colegas que me dicen, mira, tengo esta situación, ya he utilizado las herramientas que tengo, te voy a mandar el paciente. Entonces, como uno ha pasado 2 años en esto, pues realmente uno puede aportar un poquito más de apoyo y así es que se trabaja. Se trabaja en equipo, en conjunto. Nadie es mejor que nadie, sino que es una simbiosis laboral para que el paciente al fin y al cabo sea el beneficiado. Doctora, qué bien que usted señaló el asunto de las arritmias, eh, señalando que se puede tratar eh, por tipos de arritmia de diferentes modos. Estos trastornos de ritmo cardíaco, las arritmias, tienen una clasificación, unos tipos de arritmia que pudieran tratarse sin tener que recurrir a la colocación de marcapasos, etcétera. Ok, vamos a ver.
Las arritmias normalmente no requieren la colocación de dispositivos, a menos que sean arritmias ventriculares, que son las que se originan de la parte baja del corazón y pueden poner en peligro la vida del paciente. Y en este caso, los pacientes requieren el implante de un cardiodefibrilador, que es un dispositivo un poquito más especializado y su labor es prevenir la muerte súbita cardíaca. Las arritmias, que son aceleraciones anormales del ritmo cardíaco, se pueden manejar de dos maneras. Se puede manejar a través del uso de fármacos o pastillas, dándole pastilla al paciente, o se puede manejar haciendo un procedimiento llamado ablación, que consiste en utilizando unos cables que colocamos dentro del corazón a través de la vena femoral, sin necesidad de abrirle el pecho al paciente, sin necesidad de tener que someterlo a una cirugía mayor. Se hace en un laboratorio de electrofisiología y tenemos la capacidad de localizar los puntos exactos que están dando origen a estas arritmias y se eliminan aplicando calor a través de unos catéteres y utilizando un equipo de radiofrecuencia. La radiofrecuencia emite calor. Hay nuevas tecnologías que esto mismo se puede hacer utilizando frío, que se llama crioablación, pero en sentido general nosotros utilizamos radiofrecuencia, que lo que aplica es calor. Vamos a ver, lo voy a poner en contexto. Imagínense que usted tiene una verruguita y va al dermatólogo, el dermatólogo dice hay que eliminarla. Casi siempre lo que le hacen es con un pequeño catéter le aplican donde está la verruguita, le quitan la verruguita, queman ese tejido y ya usted no tiene ese problema. Nosotros hacemos lo mismo dentro del corazón. La ventaja que tenemos y que no teníamos hace aproximadamente 2 décadas atrás es que la tecnología ha avanzado tanto que nos permite curar las arritmias. Y entonces, en vez de yo tener que darle medicamentos a un paciente por 20, 25, 30 años, entonces le puedo ofrecer la oportunidad de decirle, mire, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad de curarle la arritmia y que no tenga que tomar pastillas. Bien, doctora, ¿y cuáles son las afecciones o patologías del sistema eléctrico cardíaco? El sistema eléctrico del corazón, cuando pensamos en el corazón, vamos a pensar como si fuera una casita. Las casas tienen tuberías, estas serían las arterias del corazón, las que llevan la sangre al músculo del corazón y permiten que ese músculo se mantenga nutrido, que se mantenga vitalizado. Cuando estas arterias se tapan, ocurren los infartos. En el caso de nosotros, tenemos un sistema eléctrico que es el que hace que el corazón lata a un ritmo y a una frecuencia determinada, vaya en orden, vaya encarriladito. Cuando este sistema falla, puede fallar a través de dos formas. O puede fallar y dejar de llevar la energía suficiente y esto hace que el corazón se ponga muy lento y es ahí donde sí se requiere el uso de un marcapaso. O puede ser que se aloque un poquito, que tenga otras carreteras alternas, creen pequeños cortocircuitos y el corazón se acelere o se ponga muy irritable y crean las arritmias. Entonces, si el corazón se pone muy lento, para la lentitud del corazón, la única forma que tenemos de manejarla es el implante de un marcapaso que funciona como si fuera una plantica eléctrica, un inversor, evitando que el corazón vaya a una frecuencia muy bajita. Y si se pone muy irritable o se pone muy acelerado, entonces ahí tenemos las dos opciones de tratamiento, como le estaba explicando, en donde podemos dar tanto medicamentos o llevar al paciente al laboratorio y entonces hacer los estudios electrofisiológicos y eliminar estos focos de irritabilidad y el paciente pues poderle dar la opción de ser curado de la arritmia. Esas son las dos vertientes de manejo de la especialidad. Está usted hablando, doctora, sobre la bradicardia. Exacto, es el término normal médico que nosotros utilizamos. Bradicardia significa cuando el corazón tiene una frecuencia cardíaca por debajo de los 60, 55 latidos por minuto. Hay instancias en donde hay pacientes bradicárdicos de manera fisiológica, por ejemplo, los deportistas que tienen un acondicionamiento especial, tienden a manejar frecuencias bajas de manera normal. Pero, por ejemplo, una persona normal que no practica deporte de alta intensidad
y de buenas a primeras está manejando 40, 32, 35 latidos por minuto, a eso se le llama bradicardia. ¿Cuándo se convierte o es riesgo letal la bradicardia? Eh, lo principal que nosotros tenemos que ver es qué parte del sistema eléctrico está afectado, que me está produciendo esta lentitud del corazón. Cuando se afecta la plantita principal, la principal estructura energética del corazón, que se llama nodo sinusal, que es el que marca el ritmo, pues tenemos enfermedad del nodo sinusal. Esto permite que el corazón lata de 60 a 100, es el que lleva las riendas de todo. Si esto falla, tenemos otras plantitas emergentes, pero a medida que se van activando, el corazón va latiendo menos porque es como una emergencia, como la llanta de repuesto. Usted la puede rodar, pero no rueda tanto. Entonces, normalmente cuando hay una frecuencia por debajo de los 50 latidos por minuto, si es una afectación brusca, aguda, el paciente tiene muchos síntomas y entonces, a menos que sea una causa secundaria, por ejemplo, hay pacientes que están tomando medicamentos para la presión, que dentro de su mecanismo de acción ponen lento el corazón, pues entonces uno retira el medicamento, este efecto bradicárdico se corrige, el paciente entonces vuelve a su ritmo normal y no hay que colocarle el marcapaso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que está causando esta lentitud? Porque si es una causa reversible, evitamos la colocación del marcapaso. Cuando hay una afectación aguda, por ejemplo, en los infartos agudos al miocardio, que se puede afectar de manera brusca y súbita el sistema de conducción, entonces se requiere la colocación de un marcapaso, ya sea de manera transitoria o de manera permanente. Doctora, Pero mire por que, debajo de los 50, 45 latidos ya uno se pone en alerta. O sí, si el mire paciente que, está muy sintomático. doctora, mire qué interesante. Entonces, tenemos que el paciente con problemas de hipertensión o hipotensión, hay medicamentos que pudieran provocar estos efectos bradicárdicos. Claro que sí, por ejemplo, los betabloqueantes, medicamentos como el atenolol, el bisoprolol, todos los de la familia que terminen en ol tienen efectos bradicardizantes. Asimismo, otros medicamentos como los calcio antagonistas, especialmente los no dihidropiridínicos como el diltiazem y el verapamilo, también tienen efectos bradicardizantes. Los antiarrítmicos que a veces se prescriben de manera alegremente y el paciente entonces llega mareado, cayéndose, un electro con 40 de frecuencia cardíaca. Entonces, es importante y sumamente importante, y es ahí donde entra la pesquisa, no solamente del cardiólogo, sino de cualquier médico de atención que esté frente a un paciente con bradicardia. Número uno, ¿qué usted bebe? Y si no lo tiene, mandarlo a buscar, porque muchas veces son causas reversibles. Otras causas no farmacológicas, los trastornos de la tiroides, los pacientes con tiroides baja, con hipotiroidismo, también pueden presentar bradicardia, importante. Pacientes, por ejemplo, en condiciones metabólicas con desbalance hidroelectrolítico como potasio bajo, magnesio bajo, calcio bajo, todas esas sustancias que nosotros podemos medir. Pacientes que usan digoxina, se me había olvidado esta droga tan usada, sobre todo a nivel de las provincias y los campos, que es una droga que se usa mucho en insuficiencia cardíaca, pero también enlentece el corazón. O sea que la, la pesquisa de la información y revisar la farmacia del paciente es fundamental. Que le tiren foto y que sea usted mismo que vea, porque la mayoría de las personas no se saben los nombres de los medicamentos. O sea, doctora, es como decíamos, porque justamente tenemos una pregunta que habíamos guardado sobre el asunto de estos medicamentos y el problema bradicárdico. Una paciente que está medicada para hipertensión, está medicada con levotirosina para el asunto de las tiroides, está medicada con antihipertensivo como los metoprolol, los meprolol. O sea, ella tiene
4 medicamentos indicados que tienden a regularle el problema de hipertensión, y también tiene colocado marcapaso porque tiene eventos bradicárdicos. Bien, lo cortés no quita lo valiente en medicina. Si ya la paciente tiene un marcapaso, ella puede usar medicamentos bradicardizantes porque quizás tiene una condición de base que lo amerita. Vamos a decir, yo tengo pacientes que hacen las dos cosas. Se ponen muy lentos, se ponen muy bradicárdicos, pero también tienen arritmias que tengo que controlarlas con medicamento. Entonces, en este caso, donde el paciente tiene una situación donde o se me pone muy lento, pero al mismo tiempo tengo que medicarlo para otras cosas, el implante de un marcapaso está indicado. En el caso de la paciente, si ya tiene un marcapaso, uno puede dar esos medicamentos con total seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que el marcapaso va a evitar que la frecuencia cardíaca baje de cierto número. ¿Ok? O sea, yo a esa paciente con marcapaso le puedo dar todo el beta bloqueante del mundo, nunca su frecuencia va a bajar de 60, vamos a ponerlo así, porque tiene su marcapaso. Ahora bien, si es una paciente que no tiene marcapaso y está usando esta medicación, lo primero que tenemos que revisar es por qué usted la está usando. ¿Realmente la requiere? ¿Puedo hacer algún cambio? ¿Puedo modificar la dosis? ¿Me está tolerando bien? Si todas esas preguntas son respondidas y aún así la paciente se mantiene bradicárdica, es razonable bajo las guías de manejo internacional implantar un marcapaso para poder entonces medicar conforme a lo que tenga la paciente. Ahora bien, no es verdad que yo le voy a colocar un marcapaso a una paciente que está tomando, vamos a decir, atenolol. Yo le puedo cambiar el atenolol por otro medicamento y que le voy a poner un marcapaso para seguir dándole atenolol. Así no. En medicina uno tiene que ser muy cauto y sobre todo a la hora de tomar decisiones que van a impactar de manera sustancial la vida del paciente, porque el implante de un marcapaso, tener un dispositivo implantado, eso tiene sus bemoles. Entonces, mientras uno lo puede evitar, lo evitamos. Doctora, en estos casos de la bradicardia baja, 40, 49, 50, pero el ritmo cardíaco 142, 140, de buena a primera baja 108. ¿Qué sucede ahí? Bueno, hay pacientes que como República Dominicana lo tienen todo. Pueden hacer arritmias, el corazón se le puede acelerar de manera exagerada en algunas ocasiones, pero al mismo tiempo o son muy sensibles a las medicaciones utilizadas para el control de esa taquicardia o ya vienen con un defecto del sistema de conducción que puede ser intermitente, es decir, usted puede tener bradicardias de manera intermitente y ser muy sensible a la medicación. Y era lo que le explicaba, en estos casos, cuando tenemos que medicar porque el corazón va muy rápido, pero al mismo tiempo la paciente tiene una condición que por momentos se pone muy lento el corazón, el implante de un marcapaso es necesario para poder manejar la arritmia con toda seguridad. Doctora, y en el caso de la extrasístole. Ok, las extrasístoles son latidos que salen a destiempo. Son pequeños brincos que da el corazón y estos latidos pueden salir ya sea de la parte alta del corazón llamada aurícula o de la parte baja del corazón llamado ventrículo. Las extrasístoles no tienen, vamos a decir, ningún peligro en sentido general. Suelen ser molestosas en algunos pacientes, pero en la mayoría de los casos no son peligrosas. Cuando el paciente tiene muchas extrasístoles, entonces lo primero que uno tiene que descartar es, ¿hay algún daño estructural a nivel cardíaco? Es decir, el paciente tiene un problema de una válvula o el paciente ha hecho un infarto y esa área me ha quedado fibrosada y se me ha convertido en un foco activo de arritmias.
o el paciente me está usando alguna medicación que me provoca la presencia de extrasístole. Y una vez evaluado, pues entonces lo que hacemos es, si el paciente tiene un corazón estructuralmente normal, no hay nada, no pasa nada, y estas son extrasístoles esporádicas, pues uno normalmente no hace nada si el paciente está asintomático. Si el paciente presenta alguna sintomatología, pues medica conforme a esto y se le da vigilancia. Cuando hay una gran cantidad de estos latidos anormales, uno prefiere eliminarlos con ablación porque con el tiempo puede ser que el corazón, un corazón que esté normal, por la presencia de estos latidos anormales todo el tiempo, pues me ponga el corazón grande y débil y entonces ahí ya tenemos un problema. Oiga, tengo 12 años con un marcapaso colocado. Según los chequeos de mi electrofisiólogo, nunca el marcapaso ha tenido que, dice el amigo televidente, que entrar. Y me ha recomendado mi electrofisiólogo un procedimiento de ablación. Hay que ver por qué le está recomendando el procedimiento de ablación. Normalmente la ablación se reserva para ritmos acelerados, para arritmias. Usted puede tener un marcapaso y puede tener 7 arritmias distintas. Recuerde que el marcapaso solamente se utiliza para evitar que el corazón se ponga lento. Si el corazón se pone rápido, el marcapaso ahí no va a tener ningún tipo de función. Ahora bien, si dice que el marcapaso no ha entrado, es porque el ritmo o el trastorno eléctrico que usted tenía que le provocaba que el corazón estuviera lento en el momento que se le implantó, pues revirtió. Eso puede pasar. Doctora, ¿y cómo y cuándo se selecciona? ¿Por qué se selecciona el tipo de marcapaso a colocar? Porque tenemos entendido que hay diferentes tipos de marcapaso, ¿no? Sí, así mismo es. Vamos a ver, cuando hablamos de marcapasos, en el argot popular se engloban todos los dispositivos intracardíacos, ¿sí? Entonces, tenemos lo que se llama el Brady pacing o el marcapaso para bradicardia, que es el marcapaso sencillo, ¿sí? El que evita que el corazón se ponga lento, que es el que la mayoría de los que andan con marcapasos tienen implantado. Tienen 2 cables que van conectados dentro del corazón. Ahora tenemos una nueva tecnología de un marcapaso sin cable, pero ya eso es otra pregunta. Tenemos marcapasos especializados o dispositivos especializados, como por ejemplo los resincronizadores, que son unos dispositivos más grandes que están indicados en una población especial que requiere otro tipo de estimulación. Es un marcapaso específico para pacientes de falla cardíaca y ayuda a que el corazón tenga un poquito más de fuerza. Eso ya son dispositivos más especializados. Y tenemos el desfibrilador, que es un marcapaso que su principal función es la prevención de muerte súbita. En el caso de que el paciente haga una arritmia que ponga en peligro su vida, el paciente da una descarga, el marcapaso da una descarga eléctrica y evita que el paciente muera. A todo eso se le dice marcapaso, pero tiene sus nombres y sus indicaciones claras. La más común es la bradicardia y lo que se implanta es un marcapaso simple, un marcapaso regular. Doctora, y el famoso Holter y el grabador de ciclo implantable o el loop recorder. Este loop recorder es otro tipo de marcapaso o sustituye a un tipo de marcapaso. No, el Loop Recorder, y qué bueno que lo menciona, es una tecnología que está disponible en nuestro país y es un holter implantable, es como si fuera una memoria USB que se pone debajo de la piel y nos puede durar hasta 3 años. Y se utiliza como método diagnóstico. Como método terapéutico no tiene ningún tipo de función. Es simplemente un registro eléctrico. Es como que usted le estén haciendo un electro 24 horas al día del corazón. Y es una herramienta fundamental para el electrofisiólogo. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que más nosotros necesitamos y utilizamos es el registro eléctrico del corazón. Por eso es que uno a veces indica holter y holter y holter, que es el aparato que le pegan 24 horas y usted no se puede bañar. Pues eso es importante a la hora de correlacionar los síntomas del paciente. Porque, ¿cuáles son los principales síntomas que nos llegan al electrofisiólogo?
palpitaciones, ay, corazón me brinca. Y estudios van y estudios vienen, y estudios van y estudios vienen, y a veces nosotros no tenemos la respuesta a esta sintomatología porque los estudios que hacemos es de tiempos muy cortitos. Y a veces estos síntomas se presentan 1 o 2 veces a la semana. Entonces, el Lubricor es una herramienta sumamente importante y ojalá lo pudiéramos implantar en todos los pacientes porque nos daría respuestas muy acertadas y mucho más rápido. Esto, doctora, entonces quiere decir que el marcapaso, se tiene la creencia de que el marcapaso que usted señaló primero como el más implantado, normal por el asunto de la bradicardia y la lentitud del corazón. Este tipo de marcapaso, el que se lo coloca para bradicardia, no hace un seguimiento continuo de los eventos arrítmicos y de los problemas del corazón. Sí, claro que sí. Una vez usted tiene un marcapaso implantado, usted tiene 2 cables intracardíacos que en la punta tienen unos sensores y funciona como si fuera un holter implantable, pero jamás yo voy a ponerle un marcapaso a un paciente para utilizarlo como método diagnóstico. No, no, no. El loop recorder es otra cosa. Ya el marcapaso lo utilizamos, por ejemplo, yo he tenido pacientes que vienen, yo le pongo su marcapaso y a los 6 meses le digo, pero mire, usted está teniendo arritmias. La arritmia que usted tuvo fue en marzo y yo estoy viendo paciente ahora en agosto. Entonces, el marcapaso sí funciona como con un registro intracardíaco de los eventos que el paciente haga, siempre y cuando sean eventos arrítmicos. El loop recorder se le puede implantar a cualquier persona que le estemos investigando los síntomas como las palpitaciones, pacientes que hacen desmayo a repetición, y esto no va dentro del corazón, esto va debajo de la piel, cerquita del área donde está ubicado el corazón, pero no va dentro del corazón. Es como si fuera una memoria USB que va ahí. Doctora, fíjese, ese loop recorder, el grabador de ciclo implantable, es entonces una herramienta casi imprescindible. Y me asalta preguntar, el que ya tiene colocado un marcapaso porque padece bradicardia, ¿sería necesario o se le podría también colocar el grabador de ciclo? No es necesario colocárselo a un paciente con dispositivos intracardíacos siempre y cuando eh, sea un dispositivo normofuncionante. No, no, no es necesario. Eh, yo he tenido pacientes donde le he implantado el loop recorder. Veo que realmente, por ejemplo, hay pacientes que me hacen una bradicardia extrema, 10 segundos sin latido, una sistola importante. Voy corriendo, le implanto el marcapaso y les traigo el loop recorder porque ya no tiene ningún tipo de función. El marcapaso entonces ahora se va a encargar de detectar cualquier cosa. El loop recorder, vuelvo y repito, es un holter implantable, no tiene ningún tipo de terapia ni ningún tipo de función a nivel de ritmo cardíaco. Lo único que me va a dar es un diagnóstico, es lo único, ¿sí? Ya cuando nosotros queremos terapéutica por dispositivo, tenemos que implantar el dispositivo que lleva el paciente. Esto querría decir, doctora, que con el loop recorder instalado no sería necesario los ecocardiogramas Stein, las pruebas de fuerza, porque tendríamos la información en el loop recorder. En la mayoría de veces, cuando nosotros decidimos implantar un loop recorder, ya el paciente ha hecho todas las pruebas complementarias que le podemos ofrecer, porque uno va de lo más sencillo a lo más complejo. Este loop recorder no lo cubre ningún seguro y creo que está costando como $2.500, una cosa así, el aparatito. Y eso se hace en 5 minutos en la oficina, eso no se pone bajo la piel con anestesia local y el paciente se va para su casa. Y cuando tengo un evento, pues acudo a la oficina, revisamos con la computadora qué fue lo que pasó. Ah, sí, mira, hiciste tal cosa. Entonces, ahora bien, uno va de lo más sencillo a lo más complejo. Y la evaluación de un paciente en el servicio de electrofisiología siempre va a ir de lo más sencillo a lo más complejo, iniciando con un electrocardiograma de 12 derivaciones
prueba de esfuerzo, holter tradicional, todo ese tipo de cosas. Si yo no obtengo ningún tipo de información, pues se le ofrece al paciente, le digo, mira, tengo 3, 4 meses haciéndote holter toda la semana, no encuentro nada porque cuando te pongo el holter no tiene síntomas, vámonos con un monitor de larga duración. Te instalo eso ahí. Usted se va y vuelve a la oficina única y exclusivamente cuando haya hecho algún tipo de evento para entonces yo interrogar ese dispositivo y saber qué fue lo que pasó y entonces saber si los síntomas que usted refiere tiene que ver con el ritmo cardíaco. Doctora, pudiera ser el electrofisiólogo, el cardiólogo, por los estudios, pudiera ser por esto del loop recorder o cualquier tipo de ecocardiograma que se le practique o por cualquier evento que muestre y padezca el paciente, pudiera ser, se determina que necesita un marcapaso por el problema bradicárdico. ¿Cuándo pudiera suceder que el electrofisiólogo y el cardiólogo determinen que este marcapaso ya se puede retirar? Normalmente es muy raro que uno retire o haga una extracción del dispositivo intracardíaco. Los problemas eléctricos cuando tienen que ver con bradicardia, todavía no le tenemos solución, solamente el marcapaso. Vamos a ver, Dios no lo quiera, usted requiere un marcapaso. Yo le pongo un marcapaso y ese marcapaso tiene una batería que tiene una duración de 8 a 11 años, dependiendo del uso que su corazón le dé al marcapaso. Cuando llega el momento, se le está agotando la batería o se le agotó la batería, entonces lo que hacemos es simplemente cambiamos esa batería, ponemos otra batería, conectamos los cables y tiene 8 a 11 años más. Y así sucesivamente. ¿Cuándo yo tengo que extraer un dispositivo? Bueno, en primer lugar, cuando es un paciente joven que se le implantó un marcapaso por algún tipo de situación y estoy absolutamente seguro que este paciente jamás ni nunca me va a usar el dispositivo, entonces yo planteo la extracción. La extracción es algo muy complejo, con muchos riesgos y uno tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso a la hora de extraerlo. Número dos, cuando hay infecciones, ahí sí es obligatorio extraer el dispositivo, porque cualquier infección, tanto a nivel externo como a nivel de los cables intracardíacos, pone en riesgo la vida del paciente. Ahí sí hay que extraer el sistema entero, los cables y el generador. O cuando simplemente el paciente no quiere tener puesto el dispositivo, hay que extraerlo. Doctora, el loop recorder que nos ha llamado muchísimo la atención, tendría que ver y registraría cualquier tipo de problema cerebral, derrame cerebral que tenga que ver y que provoquen el paro cardíaco o viceversa. No, el dispositivo solamente me va a registrar alteraciones del ritmo cardíaco. Ahora bien, hay arritmias como la fibrilación auricular, que es la principal causa de accidentes cerebrovasculares, y eso sí lo puede detectar el loop recorder. Si yo tengo un paciente que tiene un loop recorder implantado, hace un stroke, hace un ACV, reviso y en ese momento yo digo, pero mira, me hizo una fibrilación auricular, entonces yo sí puedo correlacionar que ese evento cerebral sí fue causa de un trastorno del ritmo cardíaco. Normalmente los eventos vasculares cerebrales que tienen origen cardioembólico se deben a fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que nosotros vemos. Doctora, finalmente, porque ya no están haciendo señas, el tiempo es implacable. Doctora, finalmente, letalidad en pacientes que con dispositivos instalados, es decir, letalidad con un paciente que tiene marcapasos instalados por padecimiento de bradicardia. ¿Hay algunas estadísticas sobre esto? El paciente se muera por implante de un dispositivo, es decir, se muera durante el implante de un dispositivo, menos de un 1%.
Hay complicaciones inherentes al procedimiento que van de un 1 a 3%, pero la mortalidad por implante del dispositivo es sumamente baja, para no decir nula. Ahora bien, si usted lo requiere y no se le implanta, entonces ahí la mortalidad sí aumenta. ¿De acuerdo? Pero inherente al dispositivo, muy baja. Si hay infección, sí, la mortalidad es casi de un 50%. Si hay infección por el dispositivo, pero porque usted requiere un marcapaso y se le implante y usted se muera porque se le implantó el dispositivo, es muy raro. Ahí habría que buscar otras causas y ver las condiciones en que nos llegue el paciente nosotros para eso. Doctora, excelente. No queremos despedirla sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a esta electrofisióloga tan profundamente preparada sobre todo lo que tiene que ver con los dispositivos cardíacos. Con muchísimo gusto. Yo estoy en el edificio de Medical Net B en el área de Piantini. Ahí trabajo en el grupo de medicina cardiovascular asociado, un grupo de médicos especialistas de todas las áreas maravilloso. A los teléfonos 809-566-8000 y en las redes me pueden encontrar en Instagram y en X como DRA, o sea, doctora DRA.Leiden Suárez Fuster. Y ahí con muchísimo gusto tienen información, tienen puntos de contacto y la verdad que para mí es un placer siempre compartir plataformas donde yo pueda aportar un poquito más a las preguntas de la población en general. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por concedernos esta consulta que de seguro, y puede usted estar totalmente segura de que nos ha dejado debidamente edificado. Gracias, doctora. A ustedes. Bien, amigos, después de esta consulta con la doctora Leiden Suárez Fuster, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en esta consulta donde hemos sido edificados sobre todo lo que tiene que ver con los dispositivos, marcapasos y la bradicardia. Amigos, por favor, acompáñennos a nuestra próxima consulta.